En un abrir y cerrar de ojos, se jugó el primer tercio del campeonato. Y mientras unos apenas comienzan a tomar vuelo, otros se consolidan como candidatos serios al título. El viernes botanero no decepcionó y arrancó con todo. Pumas se quitó la espina que dejó el duelo ante San Diego y remontó a Puebla para mantener intacto su historial sin derrotas en el presente torneo. Atlético de San Luis se quedó con el clásico de la 57. Pachuca ya incomoda a los favoritos y Monterrey volvió a ganar, aunque sigue sin mostrar algo especial. En los partidos más esperados de este fin de semana, Chivas sigue sin ver el fin de su exitosa racha y ahora la víctima fue el América, mientras que Cruz Azul se hizo del subliderato tras derrotar a los Tigres. Por otro lado, los mexicanos en Europa sumaron minutos importantes, pero el que se llevó todos los elogios fue Julián Araujo en Escocia. Pumas vino de atrás y venció de último minuto al Puebla para mantener el invicto, tras consumar el primer fracaso de la temporada, luego de quedar eliminado en la Conca Champions. Y en medio de los rumores sobre una posible salida de Efraín Juárez, los de la universidad viajaron al Cuauhtémoc para medirse un conjunto camotero que acumulaba 2 empates consecutivos. Antes de llegar a la media hora del reloj, Kevin Velasco la colgó al área. Juan Vargas le ganó el duelo aéreo a su vigía y de cabeza batió a su compatriota para estrenarse en el fútbol de México. Más tarde, los poblanos tomaron mal parada la saga Azul y Emiliano Gómez filtró con Edgar Guerra, quien con un zapatazo cruzado multiplicó el 1-2. Fue hasta que vieron la desventaja más amplia que los de la Universidad de México reaccionaron. 3 minutos después, Robert Morales asistió a Guillermo Martínez, artífice del descuento por medio de un testarazo. Pasada la hora, la Pantera fue derribada dentro del área. El profe dejó correr, pero tras la revisión sentenció la pena máxima, convertida en gol por el que la provocó. 2-2 y todavía quedaban más de 20 minutos en el reloj, y cuando parecía que los del Angelópolis sumarían su tercer empate consecutivo, Uriel Antuna rescató un balón sobre la raya de fondo y centró para Juninho, que de espaldas al arco se dio la media vuelta, y con la derecha siguió la remontada, misma que fueron a festejar con el tan criticado Juárez. Pese a que aún faltaban los juegos de Tigres, Cruz Azul y Atlas, los de la UNAM llegaron a 12 unidades para irse a descansar, solo por debajo de Chivas. El Toluca regresó al sendero de la victoria, después de derrotar por la mínima a Xolos, que perdió su primer juego de la campaña. Antes de iniciar el partido, se dio una verdadera fiesta en el Nemesio 10, pues a ritmo de la cumbia de los trapos se mostraron 2 tifos, uno del propietario Valentín Díaz Morodo y otro por el 109 aniversario del equipo. Al minuto 5, Santiago Simón envió un trazo desde la derecha con dirección a Díaz Price, mas el remate fue espantoso, se marchó por encima del arco de Toño Rodríguez. Los caninos respondieron por medio de Pablo Ortiz, quien se encontró con un rechazo a las afueras del rectángulo y ejecutó una volea a la perfección que puso a chambear a Hugo González. Posteriormente, Paulinho celebró el 1-0 a pase de Jesús Angulo, solo que el asistente alzó la bandera. Sin embargo, recién pasado el tercio de hora, Marcial Ruiz se salió de su área y desde la banda de la izquierda trazó la diagonal matona que encontró al portugués a romper el cero. Una maravilla el beso. Sí, yo creo que el amor no existe, pero ahí estamos viendo que sí existe. Sí existe. ¡Marcel! En la siguiente acción, Joao Díaz se quedó a nada del doblete, pero en su lugar estampó la red lateral y de paso se llevó un fuerte golpe con la publicidad. Al inicio del complemento, el 26 siguió causando estragos a la defensa fronteriza. Con un gran recorte se quitó a Jackson Poroso y desde la sonrisa del área soltó un bazucazo. Más que el pirata de Chapala estuvo atento. Al ex Sporting de Lisboa le anularon su segundo tanto de la noche y más tarde fue sujetado dentro del área. El silbante no señaló nada y ante su desesperación el lusófono comenzó a enumerar las faltas que sufrió a lo largo del partido. Pese a los intentos escarlatas de incrementar la diferencia, el marcador no se movió para amarrar los 3 puntos.
Ya está disponible el número 5 de la revista Balompié, como se los prometí, con la portada de Gilberto Mora, acompañado por Marcel Ruiz, Santiago Jiménez, Edson Álvarez y Alexis Vega, todos ellos levantando la Copa Oro que recientemente levantaron en el último torneo veraniego. Adentro de la revista vas a poder encontrar todas las crónicas de todos los partidos que se disputaron en esta Gold Cup 2025, además por supuesto del periodismo de investigación que ya conoces. En esta ocasión encontrarás un resumen de la primera parte de cómo fue que sucedió el famosísimo cachirolazo en el 88, imperdible. E igual que en la Copa Oro, te presentamos todas las crónicas de todos los partidos del Mundial de Clubes, que vaya que estuvo bueno y que nos entretuvo bastante. Y como ya estás acostumbrado en la revista Balompié, en el resto de las páginas vas a encontrar reportajes, entrevistas y un dossier muy especial dedicado a la selección mexicana campeona del mundo en Perú 2005, hace ya 20 años. Por cierto, que en la contraportada vas a ver a Carlos Vela en una de sus mejores etapas allá con el LAFC. Eso es porque adentro de este dossier de la Sub-17 le dedicamos un largo recorrido a toda su carrera profesional, un perfil de leyenda en el que te explicamos cómo es que Carlos Vela nunca quiso ser el jugador que todos creímos que podía ser. Este es el mejor momento para suscribirte a Balompié, porque si lo haces ahorita vas a recibir todo esto. Así que ya sabes, escanea este código QR o encuentra el link en la descripción y suscríbete a la única revista de fútbol en México. Atlético San Luis dejó atrás una racha de 4 derrotas seguidas en casa, tras golear al Querétaro en el clásico de la 57. Pese a que ambos cuadros se arrimaron al arco rival, ninguno logró generar peligro, hasta que al 39 Joao Pedro capitalizó un servicio de Benjamín Galdames para llegar a 6 dianas en el certamen. El cuadro de San Luis con este centro, el remate, ¡gol! ¡Gol del Atlético de San Luis! Joao Pedro lo metió. Un centro perfecto, un centro ahí a la altura del punto de penalti, donde ya saben que puede aparecer este hombre, este goleador por excelencia. Al inicio del segundo tiempo, un remate fallido de Santiago Muñoz terminó en asistencia para Jesús Medina, quien con un zapatazo a primer palo cambió el 1-2. Los gallos se animaron por medio de Fernando González. Su cuetazo reventó el larguero y de inmediato Andrés Sánchez achicó perfecto para quedarse con la de Gajos en 2 tiempos. En la recta final, Leonardo Flores ganó el duelo individual por el pasillo de la izquierda y retrasó con Miguel Alonso García, quien con un punterazo sentenció el 3-0. En la compensación, Ali Ávila no se pudo quitar del camino al guardameta potosino. Segundos más tarde fue expulsado por una plancha criminal en medio campo. El conjunto colchonero abandonó la parte baja de la tabla y le cedió su lugar a los queretanos, que se quedaron con 4 puntos en la 14ª posición. Pachuca hilvanó su 5º partido consecutivo sin perder y ya acecha los puestos altos de la clasificación, sin ponerse al Atlas. Al igual que la semana pasada, el equipo rojinegro tenía la oportunidad de colocarse como sublíder, pues de haber conseguido la victoria habría llegado a 13 puntos para superar a Pumas. Sin embargo, falló una vez más. Al minuto 18 le concedieron tiempo y espacio a Usama Idrissi en las afueras del área, así que con una folia seca perforó la red. Antes de ir al descanso, el extremo marroquí volvió a jugar como todos lo recordamos. Luego de bailar a su marcador, mandó un centro al corazón del área, para que Brian García marcara su primer gol, después de casi 2 años de abstinencia. En el segundo acto, Ponchito González llegó desde segunda línea y estuvo cerca de descontar, solo que su cabezazo estremeció el travesaño. Sin embargo, el gol no tardaría mucho en llegar, pues tras un foul sobre el Mundo Aguirre se confirmó el tiro desde el punto de cal. El dorsal 58 tomó el void y de pata zurda recortó distancias. Además, acabó con la seguidilla de los hidalguenses de 339 minutos sin recibir gol. Para su infortunio, a los zorros les duró poco la chispa, ya que 3 minutos después, Salomón Rondón sacó un disparo desde la media luna y devolvió a su equipo la ventaja de 2 goles. Esma que ya no se movió. Y va a llegar a donde lo tiene Rondón, que le pega de esta manera. ¡Gol! ¿Qué digo? ¡Gol! ¡Golazo del Rey Salomón! ¡Gol de los Tuzos! Todavía el Gary Saldívar pudo meter en el juego a los suyos, pero su remate de cabeza fue lamentable y sin más se confirmó la victoria tusa.
Monterrey ganó por la mínima ante León, pero sigue sin convencer, y la paciencia sobre Torrent ya se está acabando. Apenas al 3, Luca Orellano cayó dentro del área. El público y jugadores de la Raya exigieron penal. El Curro Hernández fue a revisar por si las moscas, pero no se dio. Más adelante, la pandilla movió corto un córner y Oliver Torres estuvo cerca de cascar el primero, solo que Jordan García realizó una gran atajada. De inmediato, los Esmeraldas tejieron el contragolpe. A Diver Cambino le dio un ataque de habilidad que rompió las caderas de Arteaga y Torres. Más que todo concluyó en tiro de esquina. Finalmente, al 24 se tumbó el muro guanajuatense, cuando el 1 argentino trazó un centro a la figura de Sergio Canales. Apareció entre centrales para cabecear el gol de la victoria. Cerca del final del primer lapso, Anthony Martial cayó en lo que parecía una jugada sin mayor riesgo. Sin embargo, se dolió de inmediato y tuvo que abandonar el campo en el carrito de las desgracias. Al término del encuentro, se confirmó que sufrió una luxación de hombro, sin presentar fractura ósea. Estará fuera varias semanas. A John Estefan Medina le apagaron las luces, se evitó el gol de Barreiro y después el jefecito Rodríguez le dio de su misma medicina, aunque sacó sobre la línea el tanto el defensor colombiano. Cerca del final se pitó penal por una mano del capitán de la Fiera. Más que al igual que en la primera parte, Hernández echó todo atrás con el VAR. El gigante de acero le aplaudió su delantero histórico, mientras Lucas Ocampos extendió la diferencia, que se mantuvo igual por culpa del abanderado. Los de Guadalupe visitarán la próxima semana Ciudad Universitaria para jugar ante el invicto Pumas, mientras que los Panzas Verdes siguen en el camino de la amargura, que solo han ganado uno en los últimos 16 partidos. Necaxa venció sobre la hora a los Bravos de Juárez, que sumaron su tercera derrota de forma consecutiva. Esta era una visita especial para Martín Marini, ya que regresó a la que fue su casa por un año, el olímpico Benito Juárez. En el alba del encuentro, el Puma Rodríguez casi cambia el rumbo del destino, pero Unzain alzó la mano con un atajadón. Ramón Rodríguez impactó de media distancia, mas el arquero argentino desvió con las cutículas, y al 40 llegó la recompensa para los fronterizos. Ricardiño le dijo que sí al servicio de Denzel García para sacudirlas de pescador. Sin embargo, los Rayos se pusieron a jugar hasta que cayó el primero del rival. Pues en cuestión de 3 minutos, Julián Carranza puso las tablas con un martillazo. A poquito del final, la saga verde fue incapaz de rechazar un centro que no llevaba mucho. Javier Ruiz cacheteó con cara interna al poste más lejano de Sebastián Jurado. Se dio la remontada. Ya está disponible el número 6 de la revista Balompié, con 56 páginas dedicadas a Salvador Cabañas Ortega, desde sus orígenes en el 12 de octubre de Paraguay, pasando por el fútbol chileno hasta llegar a Jaguares de Chiapas, que adorna esta increíble portada, antes de llegar por supuesto a la América, en donde se hizo leyenda. El reportaje incluye todos los hechos que ocurrieron esa noche del 25 de enero de 2010 en el bar de Insurgente Sur. Consíguela ya escaneando el QR que aparece en pantalla o entra a balompié.mx y haz tu pedido. Tenemos envío gratis a cualquier parte de México. Alain Saint-Maximin trajo a la memoria colectiva los casos de jugadores que llegaron como refuerzos estelares y con un cartel de aquellos, pero su paso quedó en anécdota. Llámese Florian Thauvin, Dani Alves o Jeremy Menez. Hoy hablemos del portugués Eusebio, Balón de Oro en 1965 y Bota de Oro en el Mundial de 1966, quien llegó a los Rayados de Monterrey para la temporada 75-76, tras un breve paso por los Boston Minutemen de Estados Unidos. Su contratación despertó gran expectativa en la Sultana del Norte. Sin embargo, como dicen los sabios, la Pantera Negra nomás vino a robar, ya que disputó 10 partidos y solo marcó un gol, cuando ingresó de cambio al minuto 67 y de cabeza rescató el empate a 1 ante el Deportivo Jalisco. La principal causa de su salida fueron las lesiones crónicas, especialmente en sus rodillas. Además, la edad ya no le permitía competir al máximo nivel, y sin más se marchó a inicios del 76 al Toronto Blizzard de Canadá. En el partido más importante del fin de semana, Chivas se llevó el Clásico Nacional con un gol del delantero del momento. El rebaño sagrado afrontó su primera prueba de peso en el semestre, tras un inicio perfecto que muchos ponen en duda por la baja exigencia de sus rivales. Además, ambas escuadras se presentaron con bajas sensibles y no contaron con sus mejores hombres. Alejandro Cendejas no logró superar la lesión que le obligó a abandonar el duelo pasado, mientras que uno de los pilares del chiverío, Luis Romo, tampoco estuvo disponible. Cuando la gente aún buscaba su lugar, la hormiga se quedó a nada de marcar el gol de vestidor, pero no atacó de la mejor forma el trazo de Richard Ledesma. Con el paso de los minutos, el Deportivo Guadalajara exhibió a su acérrimo rival, como hacía tiempo no ocurría.
aunque aún faltaba la cereza del pastel. Fue así que llegó un disparo raso del Piojo Alvarado que Luis Ángel Malagón desvió a la esquina. Efraín cobró el primer palo, Diego Campillo peinó y el Goku mexicano se zafó de la marca de Sebastián Cáceres para sumar su quinto gol del campeonato, con homenaje incluido a Eric el Cubo Torres. Durante la segunda parte, los de Gabriel Milito bajaron las revoluciones y ante la nula producción de fútbol del cuadro azul crema, se concretó el 1-0. Los tapatíos son más líderes que nunca con 18 unidades. Sin embargo, se avecinan las pruebas más exigentes del torneo, cuando enfrenten al campeón de la Conca Champions y de la Liga MX. Cruz Azul impuso condiciones en la cancha del Cuauhtémoc y se vengó de los Tigres tras lo ocurrido en las semifinales del campeonato anterior. Para mala fortuna de la máquina, la entrada sigue sin mejorar en tierras poblanas, pues en un partido de tal calibre como el de este fin de semana, la asistencia fue pobre. Por otro lado, ambos clubes llegaron con desgaste acumulado tras la actividad de media semana, ya que disputaron el torneo de la CONCACAF, donde lograron avanzar a la siguiente ronda. A pesar de que los de la U de Nuevo León tuvieron una ocasión clarísima en la primera mitad para abrir el tanteador, Omar Campos abrazó la de cal y mantuvo el partido sin emociones. En el complemento, el cuadro celeste ajustó y tomó el control del encuentro. Al 56, un servicio de Charly Rodríguez terminó en autogol de Joaquín, que nunca se comunicó con Nahuel Guzmán. Luego de que el ex de Monterrey estrellara su balón en el metal, Nico Ibáñez aprovechó un rechace del patón para vacunar a quienes apenas una semana atrás aún eran sus compañeros. De verdad que esto de los fichajes a media temporada no tiene ningún tipo de sentido. Más tarde, Vladimir Loroña apareció en una zona poco habitual para él y filtró entre líneas hacia Ángel Correa, quien con un zurdazo recortó distancias en el marcador, aunque no fue suficiente para alcanzar la igualdad. Los de la Noria se quedaron con el segundo lugar de la tabla general y la próxima semana tendrán un encuentro electrizante contra el líder de la competición. En el duelo de sotaneros, Mazatlán puso fin a su mala racha y firmó una victoria que bien podría ser la última en primera división. Bueno, quién sabe, pero vaya que puede ser. Poco antes de cumplirse el tercio de hora, Sebastián Santos realizó una barrida de destiempo sobre Kevin Palacios para entregar el tiro desde los 11 pasos. Lucas Di Llorio no decepcionó y puso por delante al conjunto verde y blanco. Mauro Zaleta traía ganas de mojar, pero Acevedo tenía otros planes. Primero le negó el acceso a un cabezazo y más adelante tomó un vuelo de primera clase para rechazar la volea del 14. Ahora el oriundo de Veracruz apareció pegado a la banda y puso un balón a la altura del manchón penal para que Facundo Almada escribiera el 1-1. Al inicio del segundo capítulo, Dajome casi marcó un golazo de campana, pero la bocha botó fuera y al 53 Dudú le dejó un bombón a Zaleta. Con un remate cruzado se quitó las ganas que traía. Pese a los intentos de la localía, nadie pudo evitar la derrota. Los cañoneros volvieron a ganar después de 10 partidos y por primera vez en su historia salieron victoriosos del territorio Santos Modelo. Mientras tanto, el equipo de la comarca lagunera se cae a pedazos. Ya está en el infierno y lo único que se le ocurre hacer es modificar su mascota. El fin de semana fue movido para los mexicanos en el viejo continente. Sumaron buena cantidad de minutos y mantienen el ritmo de cara a la Copa del Mundo. Países Bajos, Mateo Chávez fue titular y jugó el primer tiempo en la victoria del AZ Alkmaar ante el Excelsior. Luego de que el Fulham fuera goleado a media semana por el Manchester City, Raúl Jiménez jugó 60 minutos, avanzó a la siguiente ronda del FA Cup tras vencer al Stoke City por 2-1. El Lobo de Tepeji inició en el banquillo e ingresó al 77 por Rodrigo Muniz. En el fútbol escocés, Julián Araujo se llevó todos los reflectores tras el triunfo del Celtic ante el Kilmarnock. El lateral derecho marcó el gol que selló la voltereta al 97 e hizo estallar a la tribuna, la que se fue a abrazar. Obed Vargas entró de cambio al minuto 56 en la derrota del Atlético de Madrid frente al Rayo Vallecano, mientras que Álvaro Fidalgo fue titular y disputó 67 minutos, cuando el Real Betis se llevó los 3 puntos en contra del Mallorca. Finalmente Johan Vázquez y el Genoa empataron a ceros con el Cremonese. El ex de Pumas completó el partido, fue el mejor hombre en zona defensiva. ¿Cuál es tu opinión del Clásico Nacional? ¿Cuánto crees que dure el invicto de los Pumas? ¿Qué opinas de los mexicanos en Europa? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, deja tu like para que el algoritmo lo mueva. Compártelo con tus amigos que se perdieron algún partido, quieran revivir la jornada. Y suscríbete para que conozcas a todas las leyendas del fútbol mexicano.